Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otra entrevista acá en el mostrador, tal como ven en pantalla. Estamos conectados con el diputado del Partido Liberal, Vlado Osevich. Diputado, muchas gracias por conectarse con nosotros. Hola Francisca, gracias a ustedes por la invitación. Tal como le comentaba antes de comenzar a grabar, lo ideal es que podamos hacer un repaso de lo que ha sido esta aprobación en general del proyecto de eutanasia que usted ha liderado durante todos estos años. Y al final, algunas preguntitas sobre el tema de la unidad de la oposición, faltando tan pocos días para poder presentar las listas de las candidaturas de los convencionales. Así que partamos por lo primero. El 17 de diciembre, hace poquito más de una semana, se aprobó en general este proyecto. Usted lo presentó hace casi 6 años atrás, si no me equivoco, el 2014. Ha pasado Sí. mucho tiempo. Chile es otro completamente. Y lo interesante es que introducir este tipo de proyectos en la discusión legislativa siempre toca esta fibra valórica religiosa, como por ejemplo lo vimos con el proyecto de aborto tres causales, pero da la impresión que aquí hubo un poco menos de reticencia por parte del ala conservadora del Congreso para poder abordar y discutir y argumentar respecto a este proyecto. ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cuál es su lectura respecto a cómo se dio esta discusión y este proceso que permitió avanzar y que le está permitiendo al proyecto de eutanasia por fin ver la luz en el Congreso? Sí, cuando presentamos este proyecto, hace 6 años atrás, fue uno de los primeros proyectos que yo presenté cuando llegué al Congreso. Chile era uno de los países más conservadores de América Latina y en ese momento sentíamos, porque no habían encuestas al respecto, pero sentíamos que estábamos presentando un proyecto bastante contracultural, o sea, bastante impopular incluso. Lo cual nos equivocamos, porque con el paso del tiempo y en la medida que se empezaron a hacer sondeos, fue floreciendo o se fue mostrando más bien, una opinión muy mayoritaria de la sociedad chilena a favor de una iniciativa como esta, en donde entre un 70 y un 80%, según la medición, está de acuerdo con el derecho de poder morir con dignidad a través de la eutanasia. Y la verdad es que desde que lo presentamos hasta ahora, el país ha cambiado mucho también, ¿no? Y ha cambiado mucho, y el Congreso también ha cambiado mucho respecto de estos temas, y por lo tanto, porque ha habido una renovación también de parlamentarios, y lo que antes era completamente imposible, era un tabú en la sociedad chilena y con mayor razón en el Congreso, hoy día por fin está eh, logrando sus primeras aprobaciones, ¿no? De un largo trámite, pero logrando ya, en este caso, su segunda aprobación. Después de la Comisión de Salud, esta ya es la segunda aprobación que hemos logrado, que ya lo transforma en un hito bastante histórico porque nunca había un proyecto de eutanasia avanzado de esta manera. Y me atrevería a decir de que esto va a ser ley. ¿Ah? Esto va a ser ley. Puede que se demore un poco más, un poco menos. La verdad es que dentro de un horizonte de tiempo, creo yo, razonable, 1 o 2 años, esto va a transformarse en una ley y va a poner a Chile, de lo que fue uno de los países más conservadores de América Latina, probablemente a uno de los más liberales de América Latina. Y eso a mí personalmente me pone muy contento porque es una de las razones de por qué también estoy en el Congreso, para dar esa pelea y que Chile sea un país más liberal. Expliquémosle un poco a la gente cuáles hoy día son los requisitos en concreto, las condicionantes que tiene el proyecto para poder acceder a la muerte digna. Entiendo que se rechazó el tema de los menores de edad. Entonces, expliquen un poco cómo se Sí. dio esa discusión y hoy día cuáles son los requisitos para poder acceder a esta asistencia médica. Sí, hay tres grandes causales en esta ley. La primera es una enfermedad terminal, en donde el diagnóstico médico reconoce que la ciencia llegó a su límite, que no puede ofrecer una curación y por lo tanto la muerte estaría próxima en el tiempo. Esos son los primeros tipos de pacientes que por lo demás son la gran mayoría, según la experiencia internacional, que podrían acceder a la eutanasia bajo esa primera causal. La segunda causal son aquellas enfermedades que pueden no ser terminales, o sea, la muerte no está necesariamente tan próxima en el tiempo, pero son enfermedades que producen un sufrimiento físico intolerable, así lo trata la ley, ¿no? Y aquí están las enfermedades degenerativas, ¿no es cierto? Que comienzan en un periodo de tiempo más largo que una enfermedad terminal, pero que comienzan a degenerar al paciente y lo deterioran y comienza un dolor físico muy fuerte. Y hay una tercera causal que es sufrimiento psíquico, que no es lo mismo que enfermedades mentales. Las enfermedades mentales están descartadas de este proyecto de ley, pero el sufrimiento psíquico es básicamente la película española Mar Adentro, que demuestra un caso real que sucedió en España, y ahí hay una muestra concreta de sufrimiento psíquico.
Esas son las tres causales, los requisitos adicionales que tienen que tener ser mayor de edad, porque efectivamente se rechazó, no logramos mayoría en el Congreso para que se incorporaran a los menores de edad, aunque yo estoy completamente partidario de hacerlo. Creo que los menores, no hay un distingo de edad, o sea, hay menores de edad que también están sufriendo de manera intolerable y están pidiendo la eutanasia, y no podemos negárselo. ¿Cuáles Pero fueron los bueno, argumentos para lamentablemente rechazar eso? no hay mayoría para eso. Bueno, simplemente son argumentos más conservadores, ¿no? No son argumentos tan racionales, pienso yo, porque no veo por qué distinguir de un menor de que tenga 16 años, como fue el caso, por ejemplo, de Valentina Moureira. Ella, una adolescente, pedía la eutanasia. No tenía mayor de edad, pero estaba pidiendo la eutanasia por su sufrimiento intolerable durante mucho tiempo, durante muchos años con una enfermedad, y que ella reconocía que eso no era vida. Frente a eso, la pregunta es, ¿podemos distinguir una menor de 16 años versus uno de 18? Yo no sé verdaderamente por qué hacer esa distinción. Y además porque quiero comentar de que nosotros en la Comisión de Salud incorporamos el mismo estándar que en la ley de interrupción del aborto, del embarazo, en tres causales. Hicimos un tramo de 14 a 16 con la confirmación de los padres tienen que autorizar esto, o de 16 a 18 con la información a los padres. Entonces, es el mismo estándar que ya se fijó tanto en la ley de aborto, en tres causales, como en la ley de identidad de género. Por lo tanto, no veo que estemos fijando un nuevo estándar de lo que en Chile ya se legisló. Por lo tanto, nosotros estábamos esperanzados que eso se podía aprobar, pero bueno, lo logramos. No lo logramos, ya veremos qué pasa en el futuro, porque han habido otras experiencias, por ejemplo, el caso colombiano, en donde ha sido la Corte Constitucional que aprobó este reconocimiento de un derecho para menores de edad también. Entonces amplió los márgenes de la ley a través de un fallo judicial en favor de menores de edad que estaban pidiendo la eutanasia. Eso también podría pasar eventualmente en Chile en el futuro, ya veremos cómo sigue eso. Y usted nombraba que uno de los requisitos es estar en plenas facultades mentales para poder solicitar la asistencia, pero ¿qué pasa en el caso si es que la persona está inhabilitada de expresarse, pero anteriormente sí manifestó su voluntad de poder tener la asistencia a una muerte digna? ¿Cómo se hace en esos casos o hay algún tipo de regulación en el proyecto? Sí, es una súper buena pregunta, Francisca, porque efectivamente el proyecto supone de que el paciente va a expresar de manera bastante nítida, prolongada en el tiempo, dice el proyecto, y libre de cualquier presión externa, cuál es su voluntad, ¿no? Y como este proyecto lo que único que pretende es respetar la voluntad del paciente, tiene que quedar muy bien expresada esa voluntad del paciente. Y por supuesto, cada paciente tiene derecho por lo demás a arrepentirse antes de que suceda la práctica de la eutanasia. Pero, ¿qué pasa en aquellos pacientes que no tienen, como preguntas tú, que no tienen la posibilidad de expresarse por una pérdida de conciencia o por cualquier razón no pueden expresar su voluntad? Bueno, aquí incorporamos una figura nueva en la legislación chilena que no existía hasta ahora, y es que tú puedes dejar tu voluntad anticipadamente a través de un registro. Se crea un registro nacional en donde tú puedes dejar instrucciones previamente al equipo médico que te va a tratar. Y esto no aplica solo para la eutanasia, esa es la buena noticia. Tú puedes aplicar también para cualquier otro procedimiento médico en donde puedes decir, quiero que frente a esta circunstancia me traten de esta manera. ¿Mm? Y también puedas, por ejemplo, renunciar a ciertos tratamientos de manera anticipada. Es decir, si yo estoy en esta circunstancia, no quiero que me pongan un ventilador, por ejemplo, o lo que sea. Y este registro de instrucciones previas puede ser también la solicitud directa de la eutanasia, en las causales, por supuesto, que la ley establece. Para terminar con este tema, ¿cómo debiese seguir avanzando el debate sobre una muerte digna en Chile? ¿Cuál ha sido como la experiencia comparada que se ha tenido con los otros países que han aprobado este tipo de proyectos? ¿Cómo han funcionado? Si es que esto se va a quedar con los requisitos, las condicionantes que se establecen ahora, o se pretende seguir avanzando en una discusión más adelante. Sí, la experiencia internacional es bastante buena. Primero, no es cierto como algunos conservadores han intentado decir de que una vez aprobada la eutanasia, como lo dijeron con el aborto, o también lo dijeron con la ley de divorcio, no es cierto que la gente vaya a correr a practicarse una eutanasia. La verdad es que estamos hablando de una decisión muy compleja, una decisión individual, y eso es parte del derecho y esta libertad que estamos reconociendo.
de cada uno a decidir por sí mismo y que nadie te reemplace en esa decisión, que no te reemplace el Estado, que no te reemplace las iglesias, que no te reemplace la sociedad, porque no es legítimo que lo hagan. Cada uno aquí tiene que tomar su propia definición. Y por eso es que esto es un proyecto al final en favor del Estado laico, ¿no? De reconocer ese espacio de soberanía individual donde cada uno de nosotros decide. Pero la experiencia internacional muestra de que son pocos los casos, los porcentajes, varían según los países, pero nunca es más del 10% de los pacientes que podrían entrar dentro de las causales los que piden eutanasia, en algunos países menos del 5%. Es decir, estamos hablando todavía de márgenes menores, pero que esto no es un problema numérico, esto es un problema de un derecho fundamental. Entonces, independiente de cuántos lo soliciten o no, a nadie el Estado o la sociedad chilena le puede negar el derecho de decidir cuándo partir. Esa es la discusión de fondo que estamos tomando. ¿Qué queda de tramitación para que pase finalmente al Senado? Bueno, ya lo hemos aprobado después de una larga discusión en la Comisión de Salud el año pasado. Luego de eso, la semana pasada, ustedes vieron que fue a la sala de la Cámara, logró tener una mayoría, una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Y luego de eso, como se les presentó algunas indicaciones, vuelve a la Comisión de Salud, donde ya hemos tenido el debate, sinceramente. Ya hemos dado el debate en profundidad, escuchando expertos y todo. Por lo tanto, yo diría que durante enero debiésemos terminar de votar nuevamente en salud para votar nuevamente en sala y despachar al Senado. O sea, me atrevería a decir de que antes del receso parlamentario de febrero, nuestro objetivo es que esto quede despachado al Senado. Perfecto, ahora pasemos para poder cerrar la entrevista al otro tema que comentábamos al principio. Hay algunos analistas que han conversado con nosotros en donde señalan que las elecciones del 2021 van a ser una de las elecciones más importantes de la historia de Chile. ¿Qué es lo que falta hoy día, usted como parlamentario de oposición, para lograr la unidad del bloque opositor antes de presentar las candidaturas a constituyentes? Faltan menos de 15 días, se han expresado muchísimas voluntades de los líderes de los diferentes partidos, de todo el espectro de la oposición, desde el Frente Amplio hasta la DC. ¿Qué es lo que falta hoy día? ¿Cuál es la postura del Partido Liberal al respecto? ¿Por qué no se ha logrado presentar una lista unitaria? Y antes de comenzar a grabar, también me comentaba que hoy se va a lanzar un referente junto a los ex parlamentarios de Revolución Democrática, del Partido Liberal, para hacernos un panorama respecto a todos estos temas. Sí, bueno, primero el Partido Liberal se sale del Frente Amplio por una razón. Veníamos insistiendo hace mucho tiempo de que esta elección es una elección, no es cualquier elección y se trata de una elección inédita en la historia de Chile, y para construir mayorías constitucionales que luego habiliten cambios reales, que es lo que la gente está pidiendo, se requieren de mayoría y se requiere la unidad de la oposición. Es verdad que hay distintas suposiciones y hay distintas visiones dentro de la oposición. Nadie está pidiendo que cada uno renuncie a eso. El punto es pongámonos de acuerdo en un mínimo. Y nos salimos del Frente Amplio porque esta mirada no fue la que ganó en el debate interno, y más bien ganó otra mirada, legítima también, que es continuar con un camino propio. Un camino propio que separe aguas del resto de la oposición y que se reúna con el Partido Comunista. Nosotros pensamos que ese no era el camino que Frente Amplio tenía que tomar, sino que toda la oposición ir en una lista unitaria. Y eso lo venimos pidiendo hace meses atrás. Lamentablemente no ha sido posible. Seguimos insistiendo en hacer ese llamado al resto de la oposición, pero yo lo veo difícil de aquí al 11 de enero, porque todo indica que van a haber al menos 2 listas de oposición. Al menos. Pueden haber probablemente muchas más. Eso es una tremenda irresponsabilidad, y quiero decirlo de esta manera. Es irresponsable que en una elección de este tipo la oposición vaya dividida, porque mientras más dispersión, entonces hay un subsidio artificial, en donde la derecha va a tener menos votos, pero más escaños. Y entonces creo que eso pone en riesgo justamente el avance de ciertos cambios que la mayoría de los chilenos está pidiendo con mucha más fuerza e intensidad desde el 18 de octubre. Entonces, la división de la oposición es una tremenda irresponsabilidad en este momento. Nosotros vamos a lanzar un nuevo referente que no pretende ser una lista constituyente, sería completamente incoherente con lo que hemos venido diciendo, ¿no? Nosotros queremos ir a la lista mayoritaria de la oposición.
al menos la mayoritaria, ya no la única, pero al menos la mayoritaria de la oposición. Y este nuevo referente lo que tiene por objeto es unir a la oposición en lo que podamos y renovar la centroizquierda. Probablemente renovarla ¿desde dónde? Desde aquellos huérfanos que querían la renovación que ofrecía el Frente Amplio, pero a la vez quieren que esa renovación tenga capacidad de gobierno que ofrecía el resto de la centroizquierda más tradicional, ¿no? ¿Cómo combinamos esos dos buenos factores? Renovación, pero a la vez capacidad de gobierno para construir mayoría. Porque de lo contrario, la posición que algunos han tomado es una posición testimonial, que estará bien para proyectos identitarios, pero en este momento no es el momento de proyectos identitarios, es el momento de construir mayoría. Sin grandes mayorías no van a haber cambios reales, esa es la verdad. Si el progresismo no construye mayoría, no van a haber cambios reales, y todo lo que se despertó desde el 18 de octubre probablemente se puede frustrar. En esa disyuntiva estamos. Perfecto, o sea, el lanzamiento de este referente con el Partido Liberal, con los diputados de Revolución Democrática, independientes también, ¿van a estar incluidos? Por supuesto, sí. Se van a sumar... Sí, ahí en Independiente está Valentina Quiroga, que fue... Perfecto. Perdón, sí. Se van a sumar a la lista de la oposición que congregue a la mayor cantidad de gente. Sí, sí, ahí hay un número, además del Partido Liberal, de los diputados de RD que renunciaron, hay un grupo de independientes importantes. Está Valentina Quiroga, que fue subsecretaria de Salud, que encabezó la reforma educacional en el periodo pasado. Está el profesor Agustín Esquella, Patricio Fernández, Luz Croxato, la actriz. También van a participar el alcalde de Renca, independiente, Claudio Castro, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. En fin, hay un grupo grande de independientes de centro izquierda que van a participar de este nuevo referente que tiene por objeto unir a la centro izquierda y también renovarla. Y claro, el 11 de enero tendremos que tomar una decisión sobre en qué lista estar. Y nosotros lo hemos dicho desde el inicio, estaremos donde esté la máxima unidad posible de la oposición. Hay líderes de la oposición, por ejemplo, estuvo en entrevista con nosotros el senador Carlos Monte, en donde ya comenzaba a proyectar una estructura de la futura convención constitucional, tiene su propia candidata para presidir la convención. ¿Usted cree, o desde el Partido Liberal creen que es momento para comenzar a pensar en eso, o son más bien prácticas como de la vieja política para comenzar a estructurar anticipadamente lo que va a ser esta convención? O sea, yo pienso que dentro de la oposición tenemos que discutir sobre mínimos programáticos, sobre los cambios constitucionales que queremos hacer, ¿no? Me atrevería a decir que no estamos tan distantes del tipo de acuerdos que podemos tener sobre contenidos constitucionales. Queremos terminar con esta Constitución del 80 que trajo una herencia, una camisa de fuerza neoliberal, y queremos ir hacia una Constitución lo más democrática posible, que habilite que en el futuro los próximos gobiernos gobiernen, y los gobiernos de signos progresistas puedan hacer las reformas que queremos llevar adelante. No vamos a caer, y el profesor Esquella lo decía hace unos días atrás, la nueva Constitución va a ser un ejercicio de soberanía, pero no un ejercicio de revancha, porque no queremos hacer exactamente lo que hizo una élite minoritaria que a través de la fuerza en la dictadura instaló una constitución ideológica. No queremos hacer lo mismo para el otro lado, no, queremos una constitución democrática. Y estoy seguro que en la oposición podemos estar de acuerdo en ciertos mínimos de contenido sobre eso, por ejemplo, sobre derechos de agua. Espero que nos pongamos de acuerdo, espero que nos pongamos de acuerdo en descentralizar el país, y espero que nos pongamos de acuerdo en un nuevo régimen político que no sea tan presidencialista. Y obviamente, estoy seguro que estaremos de acuerdo en el avance de los derechos sociales en la Constitución. Y entonces sobre eso, yo creo que es bueno ir poniéndonos de acuerdo desde antes. No veo que eso sea un problema. Ahora, ¿quién va a encabezar exactamente la convención? No sé si es tan relevante hoy día. Más que poner nombres, pongamos contenido. Perfecto, diputado Vlado Mirosevich, le agradezco mucho por haberse conectado con nosotros y mucho éxito con el lanzamiento hoy de este nuevo referente de oposición. Espero que todo se encamine bien de aquí al próximo año. Bien, súper, muchas gracias. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao.